Ayotzinapa, como siempre, es el ejemplo que utiliza el gobierno federal pues para echarle la culpa a sus antecesores, para limpiarse la cola con usted, con el que votó por este gobierno. Pero al final del día sigue sin resolverse y es una llaga que permanece en el ideario mediático de los mexicanos. Pero pues no dejamos de ser una bola de fariseos, unos hipócritas. Y no hablo del gobierno, hablo de nosotros, de los mexicanos, del de a pie. Porque sí, efectivamente, cuando usted se pone a platicar con alguien que le va a la actual administración, que quiere al presidente López Obrador, que es adepto a ese tipo de cosas, pues inevitablemente sale el tema de Ayotzinapa. Fue el Estado y se utiliza como un ejemplo inevitable prácticamente en las conversaciones de política. Conversaciones que no llevan a ningún lado, por supuesto, porque nadie sale convencido de que, ay, sí, fue el Estado. Pues no, claro que no. El asunto radica en que los mexicanos hemos seguido al pie de la letra con tanta fruición este asunto de Ayotzinapa que se nos está empezando a olvidar algo gravísimo que sucede en el país. A ver, nada más póngase usted a pensar. En promedio, en México, diariamente, 80 personas son asesinadas. Esto quiere decir que desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en México suceden casi 2 Ayotzinapas diarios. ¿Ya se le olvidó a usted la cuenta de más de 160,000 muertos nada más en esta administración? Si suceden 2 Ayotzinapas diarios prácticamente, sumando todos los homicidios que suceden en México, ¿no deberíamos de estar doblemente indignados todos los malditos días? El argumento constante de fue el Estado, pues creo que le hace falta una modificación semántica leve. Es el Estado. Todos los malditos días es el Estado. ¿Por qué? Pues por omisión, pues por complicidad, pues por conveniencia, incluso hasta por temas políticos. Sigue siendo ahorita la actividad del crimen organizado la que rifa en México, la que rige los destinos de un montón de gente. Nos amanecemos entonces ahora con la indignación, pues sí, de lo que sucedió trágico con estos muchachos de allá de Zacatecas, 6 muertos. Pero pues no nos vayamos tan lejos. ¿Qué acaba de suceder también en Monterrey? También otro montón de cadáveres dejados regados ahí por el crimen organizado, que es el que de verdad maneja los destinos de este México. Y bueno, no nos olvidemos también de la otra masacre de los muchachos de Lagos de Moreno, y así nos podemos ir contando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de las masacres que de vez en cuando nos indignan y que se van sumando poquito a poco justamente a esta suma terrible de 80 personas asesinadas diariamente en México. Qué hipócritas nos estamos volviendo los mexicanos, qué ciegos ante la realidad trágica de que el país se nos está desangrando, pero sobre todo, qué porquería de gobernantes tenemos, que son capaces de seguir repitiendo la misma historia de Ayotzinapa. Sí, efectivamente, algo terrible, cruel, sanguinario, pero no olvidemos que eso sucedió durante un gobierno estatal y un gobierno municipal de ¿qué partido? No se haga pato, de Morena. Por supuesto que también las terribles omisiones gravísimas del anterior régimen, por supuesto que también contribuyeron obviamente a esto. Pero la realidad es que la verdad histórica de todo esto no debiera de seguir siendo fue el Estado, ¿no? Sigue siendo el Estado, es el Estado. Todos los malditos días, 80 personas mueren, son asesinadas. ¿Por qué? Porque es el Estado el que omite, el que se hace pato, el que hace los ojos hacia otro lado, el que es cómplice del crimen organizado. Todos los malditos días es el Estado.